están? Nuevamente en otra conversación de liderazgo en la sociedad del riesgo, en este ciclo de conversaciones. Hoy día estamos con Pablo Raceto, aceptó cordialmente mi invitación. Yo lo conozco a él desde hace bastante tiempo, o lo sigo, o he estado eh, conociendo su trabajo a través del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, en el cual él es director y además, y esto va a sonar a que me evalúe bien, soy alumno en el diplomado de filosofía, en el filosofía de las ciencias, así que, pero no tiene que ver con relación con esto. Pablo es licenciado en física, licenciado en biología, licenciado en filosofía y magíster también en estudios filosóficos y doctor también en ecología y biología evolutiva. Y yo lo he invitado hoy día a conversar acerca de solidarismo, que es un modelo que él está hace tiempo desarrollando y que a mí me parece interesante en el ámbito de conocer el propio modelo y cómo este se relaciona con las empresas o se relaciona en el ámbito incluso de la vida cotidiana de nosotros. Así que, Pablo, si quieres presentarte, contar un poco más a los amigos que nos van a ver qué haces y de qué va tu vida en lo académico y qué te mueve en el mundo de las ideas. Buena, Cristian, muchas gracias por la invitación. Me encanta lo que estás haciendo, de plantear puentes entre distintos saberes, así que encantado de participar. Gracias. De mí, pucha, difícil resumir, pero hablar de uno mismo, pero Mm, esencialmente esa forma de estudiar que tuve temas tan diversos, ¿cierto? Biología, física, filosofía, tiene como un objetivo de buscar una integración del conocimiento. Un poco como mi vocación tiene que ver con esta sensación y esta creencia de que hay mucha falta de integración en el conocimiento, que la especialización en la academia y en los generadores y transmisores del conocimiento es un proceso súper bueno, que ha sido muy poderoso y que ha dado muchos resultados, pero que cada vez más, creo yo, ha hecho falta el trabajo integrador. Entonces, un poquito personalmente me he dedicado a eso. Para eso, en parte, digamos, parte es mi trabajo en el IFIC, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, donde de alguna manera cultivamos este tipo de búsqueda intelectual, ujú. académica, también buscando armar una escuela ya de pensamiento, o más de una, tal vez, dependiendo de las distintas áreas. Y personalmente, mi área de investigación, digamos, de especialidad, igual tengo especialidades, mis dos especialidades son la biología evolutiva y la filosofía de la ciencia. Pero dentro de eso trato, obviamente, como les contaba, de integrar todo lo que se pueda del conocimiento que se puede, y obviamente no solamente yo, sino en colaboración. El trabajo colaborativo claramente es clave para las cosas interdisciplinarias o adisciplinarias. Incluso a mí me gusta un poquito más el concepto de adisciplinario, un concepto que me enseñó Diederik Arts, un profesor muy bacán, que hace clases en el IFIC, el creador de la Quantum Cognition. Y claro, y ese concepto a mí me gusta mucho, de adisciplinario, es decir, de que en el fondo lo esencial, no es que lo esencial sean las disciplinas y que hay que hacerlas conversar entre sí. No, lo principal son los problemas, los temas, los fenómenos, eso que nos Ujú. interesa, y las disciplinas que se involucren y que sean necesarias y que sean naturalmente llamadas en esa búsqueda irán sumándose. Pero las disciplinas no son el punto de partida, sino que son un recurso. Eh, Eso. Y este último tiempo, dentro de esta búsqueda integradora, he estado Ujú. trabajando bien fuertemente en lo que eh, llamamos, y en el grupo de investigación que estamos en eso, solidarismo, ¿ya? También participo en un grupo de hace harto tiempo también que trabaja en el concepto de nueva civilización, ¿ya? De alguna manera se puede plantear incluso el solidarismo como el desarrollo en construcción, no como algo terminado, de una propuesta de modelo Ujú. para para estructurar los principales pilares de una nueva civilización. Es una cosa muy gigante, Sí. pero bueno, tratado así como tema y como ambición y como proyecto de investigación, ese es como el tema en el que más he estado centrado últimamente. Yo venía trabajando en el tema del solidarismo y la nueva civilización
antes del estallido social, pero como uno de los tantos trabajos en los que estaba. Ok. Y llevamos mucho tiempo, desde hace 10 años reuniéndonos y todo eso, pero el estallido social fue como el momento para mí personalmente que me dijeron, ya, ahora es el momento. Si es que llevan años desarrollando un modelo, una propuesta de sociedad, y resulta que el estallido social en Chile parece ser un llamado ciudadano para la búsqueda de una nueva organización social. Entonces sentí la necesidad y el deber de dedicarme a eso más exclusivamente. Así que ando bien dedicado a eso. Ese podría ser un resumen. Súper. Qué bueno, porque bueno, lo que queremos hablar hoy día es de solidarismo. A mí, yo llegué al solidarismo obviamente por el trabajo que tú realizas, he ido estudiando y además porque antes había también, o he estado hace un tiempo, por decirlo así, pololeando con un autor que es un sociólogo, economista, se llama Christian Felber, que presenta un modelo que se llama la economía del bien común. Leí su libro y me hace harto sentido, obviamente hay ciertas condiciones, entonces después cuando escuché el solidarismo dije, bien, aquí hay otro modelo donde se pueden empezar a desarrollar eh, nuevas maneras de poder gestionar las sociedades en diferentes ámbitos, en lo social, en lo económico, ¿cierto? En lo ambiental, si habláramos en la triada de la sustentabilidad. Y ahí me gustaría partir la conversación en algo que siempre, en lo personal, a mí me ha generado ruido en el ámbito de la vida cotidiana de las personas, cuando hablamos de solidaridad y caridad, y cuando decimos que los chilenos somos súper solidarios, somos solidarios, ¿cuál es la diferencia, si es que hay alguna, eh, o se confunden los conceptos, o son sinónimos, o el modelo solidarista no tiene mucha relación con estas dos definiciones, pero ¿cuál es al final, si hay diferencia entre estos conceptos de solidaridad y caridad que pueden tocar al modelo solidarista? Eso es un tema, sí, Ya, podemos súper. partir por ahí. Aprovecho un poquito antes, aprovecho de mencionar que mencionaste a Christian Felber. Ajá. Él justamente es esta institución que le llamamos Universitas Nueva Civilización, esta que Ah, ya. digo que se ha dedicado en el fondo a estudiar académicamente la hipótesis eh, o la posibilidad o las eventuales condiciones necesarias para un cambio, una transición hacia una nueva civilización, en el sentido de lo que fue la modernidad, digamos, la Ah, transición ok. que vivió Occidente en 1700 por ahí. Y bueno, y en esa institución damos un premio todos los años que se llama el Premio Nueva Civilización, y Mm. Christian Felber es uno de los galardonados con ese premio. Ah, mira Y han tú. habido otras personas muy, muy interesantes. Son en general personas que el premio consiste en personas que están desarrollando en la teoría o en la práctica actividades o nociones que contribuyen o que podrían ser, o creemos, podrían ser Ujú. contribuciones para la transición hacia una nueva civilización. Y Felber está ahí, estuvo Humberto Maturana, Ela Gandhi, la nieta y actual representante del todo el movimiento de Gandhi, Ah, Gastón Sublet, Elikura oh, Chihuahilaf, en fin, hay el un... poeta Chihuahua, sí. Sí, y eso, comentarte nomás que efectivamente No, tiene está que bien. ver con el espíritu del tipo de cosas que estamos haciendo, o sea, en el fondo tiene que ver con buscar formas distintas de organizar la sociedad, incluyendo la economía, la política, etc. Ya, ahora Ajá. sí. Y No, para está bien. tu pregunta, solidarismo, mira, es súper bueno porque, claro, el solidarismo tiene como concepto clave la solidaridad, ¿cierto? Es un ismo, es un modelo, una propuesta, ideología, como quieras llamarle, ¿eh? Hay varias palabras que postulan, Ujú. eh, cuyo principal valor o actitud es la solidaridad. Entonces, clave de entender bien qué es la solidaridad. Respecto a la relación con caridad, una distinción que a mí me gusta hacer es entre la solidaridad horizontal y la solidaridad vertical. La A ver eso. solidaridad horizontal es la solidaridad entre agentes de un mismo nivel. ¿Ya? Es la ayuda, la cooperación que se da en todas las actividades, como lo es el mutualismo, la reciprocidad, el cooperativismo, ¿ya? En ese tipo de actividades, autogestión, ¿ya? Son actividades solidarias horizontales, entre agentes que son entre iguales, por así decirlo.
Y está la solidaridad vertical, que es la solidaridad que está más asociada a la caridad, a la beneficencia, a ok. esencialmente el apoyo, la ayuda, lo mismo, pero desde un agente que tiene algún rango superior o porque tiene algo que el otro no tiene o porque es el Estado. ¿Ya? El concepto de solidaridad también ha ido mutando. ¿Ya? Y ahí lo explico un poquito. El concepto de solidaridad en castellano ha ido mutando con el tiempo. El concepto más antiguo, en la forma en que normalmente se entendía el concepto de solidaridad, estoy hablando de 20, 30 años atrás, ¿ya? Ujú. Particularmente en la época en que se creó la teoría de la economía solidaria. Ya hablo un poquito por mi padre, que es un importante investigador en esa línea, fundador de la Ujú. economía solidaria. Es un concepto más relacionado a la solidaridad horizontal, Ok. más que a la vertical, ¿ya? Y el concepto de solidaridad más asociado a la caridad, a la beneficencia y todo eso, es un concepto que se ha ido ganando espacio en el lenguaje, en la retórica en general, y han aparecido ya la solidaridad, el fondo solidario, pensando en el Estado, ¿cierto? Que es un fondo, digamos, de orden superior que va hacia alguien que no lo tiene, en fin. Ok. Y el concepto de solidaridad horizontal es el que está más asociado al concepto de fraternité en francés, ¿cierto? La Ah, ya. libertad, la igualdad y la Y la fraternidad. fraternidad, claro. Entonces la solidaridad es la fraternidad, es entre iguales, ¿ya? Pero claro, tiene estos dos sentidos. Ya, dicho eso, Ujú. el solidarismo se basa en ambos sentidos, ¿ya? Pero con una preponderancia en la solidaridad horizontal, ¿ya? O sea, justamente en la solidaridad vertical, la que tú mencionas como caridad, Sí. está en segundo lugar, ¿ya? De hecho, hay un movimiento, o sea, no sé si un movimiento, pero una propuesta que se llama solidarismo, que lo han planteado dos franceses antiguos, que también es el problema es que todas las palabras en el mundo de las ciencias sociales han sido usadas y tienen más de un sentido, ya Ya. capitalismo, todas estas palabras tienen mucho sentido. Solidarismo, solamente estos autores que yo conozca habían hablado de esto, pero es una teoría mucho más centrada en la solidaridad vertical, ¿ya? Entonces, Ok. y como lo veo yo, como una especie de, llamémoslo así, prioridad. O sea, como lo que el padre Hurtado, no sé si eh, te acuerdas o lo conocías, que decía, el típico dicho que decía, es la caridad comienza cuando termina la justicia, ¿ya? Él dice, la Ah, justicia es lo primero en la sociedad y la caridad es cuando ya donde la justicia no alcanza a llegar, entonces viene la caridad. Esa es la noción del Padre Hurtado y bien interesante porque justamente el Padre Hurtado, por lo que es más conocido, es por su institución de caridad, que es el Hogar de Cristo. Y se ha visto al Padre Hurtado y él es Padre Hurtado es un pensador, un escritor y siempre enfatizó la justicia por sobre la caridad. Y para mí, ¿cómo yo lo ya. parafrasearía esta idea en nuestros conceptos? Sería la solidaridad vertical comienza cuando la solidaridad horizontal termina. O sea, cuando termina la solidaridad horizontal. ¿Se entiende? O sea, la Sí. solidaridad de la fraternidad, de la cooperación, del trabajar en conjunto entre tus iguales, entre las personas que tú conoces, ¿ya? Y claro, cuando esa solidaridad no da abasto, porque eso no lo resuelve todo, entonces la solidaridad entra en juego, la solidaridad vertical. Obviamente esto no es todo o nada y uno sí y otro no, No, hay pero es matices, como para darle exactamente. un poquito de orden a estos conceptos. Eso te A diría partir más o de menos. eso, a partir de eso, la solidaridad horizontal, y me viene así, y puedo estar equivocado en el concepto, la solidaridad horizontal es más sistémica que la solidaridad vertical, o ambas buscan vinculación, sistema e interacción entre diferentes agentes. O más bien la interacción se da en la solidaridad horizontal y en la vertical más bien se da una relación de poder y decisión o autoridad. No sé si me perdí, Pablo, pero Sí, no está interesante. Chuta, difícil para mí afirmar que algo es más sistémico que otra cosa, porque para mí sistémico es un paraguas que involucraría cualquier tipo de análisis de relaciones entre agentes. Entonces, si es una ok, relación ya, vertical o horizontal, yo diría, bueno, son distintos aspectos sistémicos. ya, Pero exacto. ciertamente, o sea, entendiendo lo que está en el subtexto de tu pregunta, claro, la solidaridad horizontal normalmente tiene
digámoslo así, un proceso de feedback, de retroalimentación, ¿cierto? Normalmente cuando son empresas de donaciones, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que da donaciones para caridad, normalmente el que dona da esa donación, con suerte, bueno, hay toda una, mi padre tiene un libro que se llama Economía de Donaciones, ¿ya? Que yo todavía Ah, creo hasta ahora que es el mejor texto analizando todo el sistema económico asociado a las donaciones, que está bien, es parte de la solidaridad, pero es una parte, ¿ya? Y bueno, y en ese libro, lo que yo recuerdo, habla que hay bastantes diferencias entre las actividades solidarias verticales que las horizontales. Él no usa ese concepto, esa distinción, pero es una distinción que hago yo, pero que me ayuda a ordenar. Y la solidaridad vertical pasa que no hay un feedback, por ejemplo, o sea, o que los feedbacks son mucho más débiles. ¿Ya? Por ejemplo, el que dona normalmente no es alguien que está comprando algo. ¿Ya? Normalmente cuando alguien compra algo, exige que el producto que le den esté en buena calidad, ajá, que si no funciona bien, uno alega, etc. En cambio, el que dona, como el servicio o el bien va dirigido hacia otra persona, entonces el que provee los recursos no es el mismo que recibe el beneficio y por lo tanto se pierde ese link, ¿cierto? Ese link del consumidor que de alguna manera presiona a la institución. O sea, ¿qué pasa si, sí, si el Hogar de Cristo, por ejemplo, hace una actividad y es poco eficiente? ¿Ya? Es complicado porque las personas que se ven beneficiadas del Hogar de Cristo, y pongo por un ejemplo, para tomar una sí, institución de beneficencia, y para asociar algo más conocido. claro, se ven beneficiados, ¿ya? Gratuitamente, típicamente. Entonces, no son consumidores que van a exigir, oiga, deme el servicio a tiempo, ¿se fijan? Ujú. Y el que da la plata también está desacoplado. Entonces, desde Sí, ese punto de vista, cambia la dinámica. Es distinto a lo que pasa, por ejemplo, en una empresa solidaria de cooperación, ¿ya? Porque ahí hay otro tipo de dinámica. Al ser horizontal, hay mucho más feedback. Entonces, exacto. sí, yo creo que desde el punto de vista sistémico, efectivamente, es un sistema con mayor retroalimentación y por lo tanto con mayor tendencia a la autorregulación o a la autoorganización. Es mayor en la solidaridad horizontal que en la vertical. Eso sí te podría decir. Pero Súper. claramente todo esto para mí yo lo veo muy sistémico en general. Claro, o sea, son sistémicos, pero con diferentes intenciones o participación incluso de los agentes en la propia retroalimentación que ellos tienen. ¿Sabes Exactamente. por qué lo pregunto? Porque hay un libro que hace, bueno, confieso que hace rato que estoy dándole vuelta al sociólogo Richard Sennett y todos sus libros, porque tiene que ver con el tema de, de la corrosión del carácter, del juntos, de la capacidad de relacionarnos. Y aquí te voy a citar una frase del libro de Sennett, del libro Juntos, que indica que dice, la mayoría de los animales sociales somos tribales, y el tribalismo asocia solidaridad con los semejantes y agresión con los diferentes. Si estás de acuerdo con la pregunta o para abrir la conversación, ¿cómo el modelo se hace cargo de esta distinción? Cuando Nietzsche a mí me quedó marcado, dice, ¿quiénes son los buenos y los malos? Los buenos somos nosotros. ¿Dónde está esa distinción si es que existe entre la posibilidad de que, porque además lo guardo porque una vez te escuché te entrevistaron o escuché una entrevista tuya en la televisión y hablaste de que esto también tenía que ver, que era un tema antropológico y con las primeras condiciones de antropología. Y ahí me quedó marcado y dije, ¡clink! Enganché y busqué el tema a través de esto. ¿Dónde está esa distinción entre la solidaridad semejante y la agresión de lo tribal en el Ya. solidarismo? Súper interesante, ¿eh? Mira, yo la verdad no estoy de acuerdo con esa visión de Sennett, ¿ya? Ujú, Y tampoco estoy de acuerdo con Nietzsche. Yo capto la ujú, ética de Nietzsche, que tiene que ver justamente con eso, con que la ética es un nosotros, ¿ya? Que somos los buenos y con los que colaboramos, y en eso sí estoy de acuerdo, ¿ya? O sea, la ujú. solidaridad proviene del concepto de nosotros, y ese concepto de nosotros también estoy de acuerdo que probablemente viene desde de nuestro mundo ancestral, que son las tribus, ¿ya? Y mi tribu es mi tribu. ¿Y qué es mi tribu? Son mis tíos, mis Claro, tías, sí, a mis eso iba. amigos y los de las otras tribus cercanas que son parte y que se... ¿Ya? Entonces, obviamente, imagínate, las tribus se supone que, según el número de Dunbar, que es una de las eh, estimaciones del tamaño de las tribus, eran como de 150 personas. Entonces, imagínate, 350 personas, además, en lo cual tú no puedes acaparar, porque todo se pudre,
sea, cuando éramos cazadores-recolectores, estamos hablando de toda la historia de la evolución humana, o sea, desde 300.000 años atrás que somos Homo sapiens, y desde antes, o sea, todo lo que nos separa de ser un chimpancé en el fondo, todo lo que somos distintos, evolucionó en un contexto de tribus, de grupos pequeños, de 150 personas con colaboración. Entonces yo estoy de acuerdísimo con eso. Pero no estoy de acuerdo con la idea de que el otro es algo frente a lo que me relaciono de forma agresiva. ¿Ya? Ok, Porque dice, ya. Eso es solidaridad súper con los potente. semejante, agresión con los diferentes. Y Nietzsche tiene también esa visión. Nietzsche Sí. tiene una visión muy, muy influenciada por el darwinismo y se fascinó Darwin, o sea, Nietzsche con el darwinismo en su versión primigenia, ¿ya? O sea, cuando recién estaba analizándose, y estaba mucho esto de la lucha y la imagen de los seres humanos del Paleolítico como siendo violentos. Bueno, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque yo creo que la historia ¿ya? No fue así. O sea, aparentemente, por lo que se sabe en la actualidad, la noción de cómo eran las tribus de Homo sapiens en el Paleolítico, o sea, estamos hablando de toda nuestra historia, hasta 5.000 años atrás, y en América hasta hace como 500 años atrás, o 400 años atrás, o incluso todavía, o sea, hay indígenas que no quieren salir del Paleolítico ni del Neolítico. Claro, obviamente ya les llegaron los celulares y todo eso, pero la forma organizacional, sin basarse en estados, por ejemplo, los mapuches no tienen estados, no hay que pagarle impuestos a alguien, algún particular grupo, ni hay policía centralizada, nada de eso. Ya. Pero bueno, lo que quiero decir es que nuestra historia esencialmente es tribal, el 99% de nuestra historia como especie. ¿Y cómo se dio esa historia? ¿Ya? O sea, toda la época de Homo sapiens estuvo hasta hace como 100.000 años atrás, que es muy poquito, o 50.000 años atrás más o menos, en África. ¿Ya? O sea, toda nuestra evolución es en África. Y era más o menos, el espacio es como un tercio de África. ¿Ya? Hay que ir a mirar un poquito el mapa, pero es una cosa gigante. Y según mi estimación, en esa época, en la época, digamos, paleolítico, 300.000 años atrás, 100.000 años atrás, toda esa época, no deben haber habido más de 1.000, o sea, deben haber habido del orden de 1.000 tribus, de 150 personas, en un tercio de África. O sea, la probabilidad de que una tribu se topara con otra tribu era bajísima, punto uno. ¿Ya? Entonces, esa idea de que las tribus se pasaban peleando O sea, tiene muy poco. no había un otro. No había un Éramos, otro, no había exacto. un otro. No es que no había un otro, había un otro muy poco común de toparte, ¿ya? Ya. Sin ninguna razón ni evidencia de que ese tipo de contacto haya sido agresivo, ninguna razón, de hecho todo apunta a lo contrario. ¿Por qué? Hay varias evidencias. ¿Ya? Una es que de hecho los grupos se intercambian muchas parejas. ¿Ya? O sea, normalmente cuando hay un otro, que son las otras tribus, pero hay intercambio de pareja. ¿Ya? Eso es, o sea, de hombres y mujeres jóvenes que se pasan de un grupo a otro. ¿Ya? Ok. En muchos casos eran las mujeres, pero bueno, no se sabe muy bien porque todo esto es una mezcla dentro de lo que se sabe de las tribus que todavía existen o que existieron en los últimos siglos y se alcanzó a notar, más las estimaciones, en fin, los huesos, es toda una disciplina muy compleja, pero para resumir, el otro son tribus eh, donde hay intercambio, normalmente eso se da en contextos de pacíficos, ¿ya? O sea, son intercambios bidireccionales, o sea, no es que un pueblo decida arrasar con lo otro, que es la dinámica humana que se originó con los estados. Cuando surgen los estados, Mesopotamia, los asirios, los egipcios y todo, y los incas y los aztecas, cuando surge el estado, ahí sí que sí. Los estados son Ah. esencialmente sistemas de ejércitos imperialistas que esclavizan a los sectores en expansión y que su objetivo es que cobren impuestos o esclavizar personas, ¿ya? Y efectivamente ahí, cuando uno ve la historia de esas, lo que llaman civilizaciones, ¿ya? De los estados, claro, efectivamente se la pasan arrasando unos sobre otros, cambian el lenguaje, llegan los árabes y destruyen todo el sistema de los romanos. Claro, pero toda esa historia que a uno le enseñaron no tiene nada que ver aparentemente con lo que pasaba en el Paleolítico. Un ejemplo, por ejemplo, si tú miras lo que pasó aquí en América del Sur, justamente en la zona chilena, que es la zona que, en el fondo, que el Paleolítico, el último bastión del Paleolítico era el sur de Chile y África, que todavía quedan cosas, pero bueno, con otra historia, África es un poquito distinta. Si uno mira la historia, por ejemplo, los Selknam
ya en la zona sur de Chile, que fueron exterminados por los colonos europeos hace muy poco tiempo, o sea, en el siglo XX todavía habían Selknam, muchos. Los Selknam vivían ahí, en ese mismo territorio, desde que llegaron los primeros Homo sapiens a América. Ya en América fue poblada por Homo sapiens como hace 12.000 años, y los ancestros de los Selknam, más o menos, ¿ya? Y culturalmente, o sea, están asociados a la misma zona, ¿ya? O sea, sí. es una zona, pareciera, ¿ya? Por lo que yo tampoco soy experto antropólogo, pero por lo menos en lo que yo alcanzaba a aprender de la zona, de esta zona, de sur de América, pero sospecho que era bastante así, las zonas son muy estables, ¿ya? O sea, los Selknam son toda una zona del sur que hablan un mismo idioma, son muchas tribus también, como entre 50 y 100 personas, por lo que se sabía. Muchas tribus que también cuando se encontraban hacían sus ritos, se intercambiaban cosas, se intercambiaban parejas, pero vivían esencialmente en una misma zona, hablaban más o menos un mismo idioma, tenían más o menos ritos comunes, hacían ritos en conjunto, ya de repente se juntaban todas las tribus a hacer fiestas. También se juntaban los Selknam con otras tribus, con otros pueblos, perdón, ¿ya? Incluso mapuche, había lugares en que se juntaban a intercambiarse cosas, o sea, era un mercado. Entonces uno se intercambiaban pescado por telas, por joyas, por cosas que hacían. Y todas esas zonas son súper estables, súper estables. O sea, entonces pensar al ser humano como que el otro es un agresor, y al contrario, lo que se sabe acá, de que, por ejemplo, están los Selknam, están los Cahuéscar al ladito, que son bien parecidos, y se respetaban su territorio. O sea, si alguien se cruzaba, obviamente se peleaban, o si alguien se robaba una hembra, obviamente no vamos a decir que no habían conflictos, ¿ya? Pero la dinámica esencialmente es una frontera muy estable por siglos y por milenios, ¿me imagino? O sea, eso significa que viven tranquilos, a largo plazo por lo menos. Y cuando hay épocas de mucha dificultad, las zonas, por ejemplo, cuando había mucha dificultad al sur, en los Selknam, hablaban con el pueblo de arriba y una zona intermedia se dejaba para uso común por el tiempo de la dificultad. ¿Te fijas? O sea, entonces yo creo que es toda esa imaginología de que nosotros como tribu, en el fondo, somos agresivos frente al otro, ¿ya? No tiene mucho sustento, particularmente en el caso humano. Y si uno lo piensa también en el caso de los animales, esa es la otra, ¿ya? Efectivamente, todos los primates vivimos en grupos, ¿ya? Hay algunos que viven, los primates, que de hecho los que tienen una cabeza más chiquitita, con cerebro más chico, son los únicos que son típicamente monógamos, hay como poquitos casos, y la familia nuclear, ¿ya? Pero típicamente todos los primates, o sea, chimpancé, bonobo, gorila, todos esos viven en grupos, en tribus. Y la actitud que ellos tienen frente a otras tribus tampoco es de agresión. Obviamente se ha observado agresión, pero no es una forma de agresión. De hecho, el caso que se hizo muy famoso de estudiar a los chimpancés, ¿ya? Que fue uno de los primeros estudios etológicos que se hicieron de primates, o sea, que se estuvo ahí harto tiempo en su estado natural a observarlos, efectivamente se observaron muchas peleas y mucha agresividad, pero lo que se ha discutido en las últimas décadas es que todos esos estudios, o sea, que ese estudio, porque fue un estudio que se hizo el famoso de esta primatóloga famosa que se fue a vivir con ellos, ella alteró el sistema porque para poder estudiarlos, ella tenía un sistema que ponía unas cajas de plátano a una cierta hora y atraía a todos los chimpancés para poder estudiarlo y convivir con ellos, etc. Y resulta que aparentemente, por lo que se plantea, fue esa actividad, el hecho de generar una gran cantidad de recursos, muy rico, porque el plátano es lo más rico prácticamente para un, para un chimpancé, entonces acumuló muchos recursos y eso fue lo que empezó a generar peleas y a generar bandos e incluso matonaje y asesinatos, ¿ya? Pero en general no es algo que se observe, esa actitud de tribus peleando unas con otras, es una cosa que no es la naturaleza. Y hay algunos papers que muestran, es cosa de poner en Scholar Google, pones, pero han buscado así, violence, bueno, pero hay unos papers que muestran que la violencia en general está súper sobreestimada en la naturaleza biológica, súper sobreestimada. ¿Y por qué? Porque en el fondo, si tú vas a ver Discovery Channel, la mitad más o menos de los videos son violentos, y la otra mitad no, ya hay reproducción, hay otras cosas.
pero la mitad, ¿ya? Y si no sé si a ti te pasa, o si has ido al bosque, a la selva, yo nunca. ¿Cuánto has visto violencia? O sea, rara vez uno va a la naturaleza y observa violencia. Obviamente, hay violencia en los que son especies depredadoras, Pero ¿ya? Pero claro, una violencia esencialmente muy corta y con un objetivo alimenticio, ¿ya? Y de algunas especies, que son las depredadoras. La violencia no es algo general, o sea, esa idea de la lucha por la sobrevivencia y todo, es una gran, o sea, aparentemente es un gran sesgo que hemos acumulado ya desde las primeras teorías de Hobbes, ya que planteó que el origen del Estado era una forma de que no nos matáramos, esencialmente, que el hombre es lobo para el hombre. exacto. Toda esa El visión ha Leviatán y todo permeado eso. mucho, ya las películas también, no sé si viste El Señor de las Moscas, es otro No, no, ejemplo no. muy interesante, El Señor de las Moscas, y hay remakes que muestran la historia de unos niños que quedan atrapados en una isla por un naufragio, niños chiquititos, ¿Ya? no sé, entre 5 y 8, por ahí se empiezan a organizar. Y sin ser spoiler, la organización a la que llegan, que es un puro niñito, si bien al principio parece súper buena onda, termina siendo un salvajismo espantoso, es una cosa horrible. Y uno, claro, no le parece tan raro por el concepto de bullying, ¿cierto? Uno sabe que Claro. en los niños hay una crueldad que se ha observado, sobre todo típicamente en las escuelas. Pero las escuelas son un entorno muy artificial, en que estás metiendo a mucha gente junta, obligada a verse todos los días, etcétera, de la misma edad, etcétera. Y resulta que este fenómeno pasó, ocurrió lo del Señor de las Moscas. Una vez, me lo acabo de leer hace como unos 2 días atrás. ¿Ya? Y cuéntale, ¿qué pasó? Una vez, efectivamente, unos niños quedaron perdidos en una isla, como 6 niños, quedaron un año perdidos, niñitos chicos, como de la Mm. misma edad, entre 6 o 8 por ahí. Y cuando llegaron, estaban todos pintados felices, habían organizado, hicieron todo un estudio y los cabros se habían organizado, cuando tenían problemas tenían una forma de resolver los conflictos. Su principal valor al que acordaron era no pelear. Imagínate, esa era la ley, no pelear. ¿Ya? Entonces, bueno, pero resulta que todo el mundo conoce el Señor de las Moscas y nadie conoce este caso. O sea, este me lo leí hace poco, que me lo mandaron, porque como estoy rayando con estos temas, y lo de la película nunca existió, ¿ya? Pero el imaginario que tenemos es a Hobbes pensando que somos unos salvajes, el Señor de las Moscas, que los niños son unos salvajes, que el darwinismo, la vida es una lucha por la sobrevivencia, con Discovery Channel mostrándote mucha violencia. Entonces, pero no es así, pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no digo que yo sepa la verdad, pero si uno analiza desde el punto de vista como académico lo que uno ve a esta altura, que no es así. Y ya los antropólogos, digamos que yo he visto más pro, Ujú. que quitando esa noción. Entonces yo creo que tiene que ver con nuestra antropología. No sé si Pero conecto sí, con la otra parte, sí, no, me no, estoy no, extendiendo sí. mucho. No, 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 está bien porque estaba pensando que hace años atrás y la vía de poesía que me gusta y, y con mis tensiones con Nicanor Parra, él siempre le hicieron una entrevista y le hablaron, la entrevistadora, la periodista española, le pregunta sobre el famoso concepto de que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Sí, sí, sí me ¿Y por qué acuerdo. presentó esto? Porque él presenta eso y dice, pero la verdad es que estamos mal, dice, porque ni el capitalismo ni el comunismo van a resolver esto, sino que tenemos que resolverlo a través del apoyo mutuo. Y usted no ha leído a Kropotkin. Entonces, sí, quizás sin entramos porque no es el foco cierto analizar eso, pero también cuando estudié sociología también hablábamos de él y un profesor que era la sociología de la ecología, un ramo, nos hablaba del apoyo mutuo y esta distinción total a lo que culturalmente ahora yo podría decir tiene que ver con el tema de la agresión y este modelo no solidarista, sino que más bien competitivo, que Maturana también obviamente hace harto rollo asociado al tema de la colaboración en vez de la competencia, ¿cierto? O la distinción del otro, cómo aceptamos al otro o no. Entonces, podríamos decir entonces que, o el modelo solidarista entonces entiende diferencias o distinciones, pero no entiende, por decirlo así en mis palabras, y ahí tú me corriges, Pablo, rivalidad, ¿cierto? O agresión hacia el otro, sino más bien colaboración, si fuese Ya, el caso. mira, ¿cómo lo veo yo? Sí, dale. O sea, más o menos la tesis que estoy defendiendo y que me parece más convincente a la fecha, yo la trato de conceptualizar así, de que los seres humanos tenemos al menos tres, ¿ya? O esencialmente tres antropologías. ¿Ya? Así Ya. le llamo, tres antropologías, que podríamos llamar
predisposiciones, tendencias, ¿ya? Ujú. Patrones de conducta y de valoración y de acción, ¿ya? Llamémoslo así, pero en ese sentido de antropología. Una que es individualista, otra que es comunitarista y otra que Ya, es universalista, ¿ya? wow, Y yo creo que todos tenemos las tres, ¿ya? listo. Las tres. Y ninguna es que sea buena y la otra es mala, ¿ya? Eso es importante. La antropología individualista, de hecho, las tres antropologías tienen como sus dos lados, el bueno Ya, y el malo, si quieres llamarlo ok, éticamente. Y de hecho hay éticas asociadas a cada una de estas antropologías. ok. La ética, el individualismo, ¿ya? Tiene su lado feo, ¿ya? O malo, éticamente, que tiene que ver con el egoísmo, con la Ujú. indiferencia hacia los demás, pero tiene un lado súper positivo, de que tanto así que el individualismo es la base de la ética contractualista, ya una de las tres teorías, o incluso de las dos más importantes, de la ética contemporánea, que es el contractualismo. ¿Y qué es lo que dice? Que gracias, ¿ya? O sea, que lo mejor, de hecho, al revés, el fundamento de la ética proviene de que cada uno de nosotros tiene como parte de sus más importantes objetivos cuidar de su propio bien. Wow, ¿Ya? Todos ya, queremos nuestro propio bien, y eso está súper bien, que cada uno de nosotros esté encargado y tenga, de hecho, la mayor autonomía, no exclusiva, y la búsqueda de procurar el propio bien. Y gracias a que cada uno de nosotros buscamos nuestro propio bien, en una actitud contractualista, ya hay formas, el velo de la ignorancia de John Rawls, hay distintos experimentos filosóficos para hacerlo, pero en el fondo, actuamos como si viviéramos en un acuerdo, ¿ya? Como si hubiéramos firmado un contrato en que estamos dispuestos a cada uno a aceptar ese contrato porque sabemos en búsqueda de que eso sea lo mejor para mí posible, ¿ya? Normalmente uno firma el contrato, no sé, busquemos algo que todos estuviéramos, una ley, todos estuviéramos dispuestos a aceptar, pero que nadie sepa en qué posición le toca estar en ese caso. Por ejemplo, aceptamos robar, o sea, tú aceptarías, tú y yo, Cristian, ¿aceptarías la norma, se permite robar? Uno podría decir, ya, pero depende, si soy yo el que robo o hacia mí me roban. Porque o si si yo robamos soy el que juntos y no nos robo, culpamos. no, pero en el fondo si es que tú no sabes si eres el victimario o la víctima, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿estás dispuesto a firmar sin saber si eres el victimario o la víctima? Entonces uno dice, mejor Mm, no, ¿cierto? Porque, claro, si soy el victimario, a lo mismo firmarlo, incluso hasta me gustaría, porque me veo claro, más beneficiado, pero como sé que podría yo cambiarse a la víctima, no lo, en fin. Pero, para resumirte que el individualismo es súper importante, es la base de una ética. Lo mismo pasa con el comunitarismo. El comunitarismo, ¿qué es lo que dice? Dice que, lo planteo yo así, la antropología comunitarista, que tiene mucha base en la historia tribal justamente humana, o sea que yo propongo que esta antropología, si bien las tres están en todos nosotros, por ujú, distintas razones, porque somos entes culturales, entes naturales, biológicos, etc., la antropología comunitarista es la que más se sustenta en la biología, ¿ya? O sea, en la biología evolutiva. O sea, ya, lo más probable, si es que existe algo así como una programación mental de los seres humanos, si ujú, existe, hay gente que lo plantea así, y toda la psicología evolutiva, en fin, si existe algo así como una programación mental o algo así, claramente nosotros debiéramos estar diseñados desde el punto de vista evolutivo, biológico, para colaborar con un grupo de personas no infinito, probablemente como de 150 personas en promedio, de hecho se ha lo estudiado que tribal, hay lo tribal, ¿ya? Lo cual no significa que yo voy a ver al otro como un agresor, ok, ¿ya? El otro es esencialmente alguien que no me importa, ¿ya? Lo voy a ver como alguien de otra tribu, probablemente sea algo útil para mi tribu, ¿ya? Pero no como una agresión, ¿se entiende? sí, Y lo mismo que como el individualismo, o sea, el individualismo que es, pucha, yo me preocupo de mí, no sé, y de mi familia nuclear, por así decirlo, muy cercano, y no es que todos los demás sean mis enemigos, simplemente los demás no me importan particularmente, ¿se entiende? O sea, o más mm, bien me relaciono con ellos de forma no solidaria, ¿ya? O no necesariamente solidaria, como si necesariamente me tengo que comportar de forma solidaria con mi tribu. No tengo por exacto, qué necesariamente comportarme de forma solidaria con otra tribu. Podría hacerlo o no, ¿ya? Dependiendo de... ¿ya? Entonces,
No sé si se entiende. O sea, hacia Sí, adentro es un solidarismo, pero hacia afuera no es una negación. Y la tercera antropología, súper. allá, pues. Y el comunitarismo también tiene un lado malo y tiene un lado bueno. El lado malo es que se dan las mafias, se dan las colusiones, o sea, todos los, los grandes empresarios coludidos y las mafias son todos súper comunitaristas, o sea, no hay ninguna... Sí, pues, exacto. Sí, Colaboran ya, entre ellos para el bien de ellos. exactamente, y eso es bien antiético, pero a la vez también hay una ética, ya está el lado ético, que es justamente la ética que han desarrollado las feministas, ¿ya? O sea, o es la ética conocida por ser la ética que se ha desarrollado en el feminismo, que es la ética del cuidado. ¿Ya? La ética del cuidado justamente es distinto a la del contractualismo, que se basa en el individuo, ¿cierto? Y en una especie de contrato racional. La Ujú. ética del cuidado es alguien que valora lo ético en términos de los cercanos y de las personas con las que de hecho me relaciono y con las Ya. personas que de hecho generan efectos en mí y con los que yo de hecho puedo generar efectos sobre los demás, ¿ya? Que eso es muy limitado, ya esencialmente, pero que está bien, o sea, la ética del cuidado dice eso, o sea, que no es lo mismo tu amigo, ¿ya? O sea, la ética, el tipo de conducta que uno debe tener con su amigo no es el mismo que uno debe tener con cualquier desconocido, ¿ya? En cambio, en la ética contractualista dice, no, tú tienes que tener la misma conducta con todo el mundo. Lo mismo el utilitarismo. Entonces, pero es una ética y muy interesante y tiene muchos fundamentos, ¿ya? No es como una mafia. La ética del cuidado no Ajá. dice que vas a ser indiferente a todos los demás, sino que tiene sentido tener un particular cuidado y privilegio moral hacia los cercanos. Y por último, está la antropología universalista, Universalista. ¿ya? Que en el fondo se asocia más como a la versión contraria a la de Hobbes, ¿cierto? Hobbes era como el individualista, yo Sí. le llamo Dunbar a la antropología comunitarista, porque es como de 150 personas, Hobbes es como de uno o muy poquitos. Rousseau, el otro pensador que tiene una imagen, y otros pensadores del ser humano como un ser bueno, ¿ya? Es la imagen Ya. del buen salvaje y efectivamente que ve a todos como iguales, ¿ya? Y que todos me interesan por igual. Y lo que está detrás está, a nivel ético, está la ética utilitarista, ¿ya? Que es toda la ética de John Stuart Mill, en fin, todos los éticos utilitaristas, Peter Singer en la actualidad, en fin. Ujú. Eh, y también está, ¿qué es lo que piensa el utilitarismo? Piensa en una exageración. Es todo lo contrario. Dice, tú te tienes que tratar a ti mismo. Tú tienes que hacer lo que maximice el placer, minimice el dolor, ¿ya? O maximice la satisfacción de intereses y minimice la frustración de intereses de todo lo implicado en tus acciones. Y tú cuentas como uno más, como si fueras cualquier otro en el cálculo. O sea, si tu Wow. acción va a afectar a 10 personas, tú tienes que hacer la acción que maximiza el bienestar de esas 10 personas y tú solamente cuentas como un décimo de esas 10, punto. O sea, tú no eres más que uno más. O sea, es todo lo contrario, se fija, es súper Sí. universalista. Del individualismo, en que yo soy por lejos lo más importante, Me hago el cargo de mí mismo. comunitarismo, que es la comunidad lo más importante, ¿ya? El universalismo, que todo es igual de importante. Y a la vez también tiene su lado más malulo, Ya. El lado oscuro. como todo el lado oscuro, digámoslo así, que es todo el totalitarismo, ¿ya? O sea, todas las imposiciones totalitaristas, la prepotencia sobre los demás, las imposiciones culturales, en fin, todas provienen de esta idea universalista de que en el fondo hay algo así como cosas que son comunes a todos, ¿ya? Y que son valores universales y que... Entonces, en fin. Entonces la idea es que, mi idea, para resumir, es que tenemos estas tres antropologías que están en nosotros, ¿ya? Que los humanos además tenemos algunos seres humanos más desarrollado, por así decirlo, una antropología que otra. Hay gente que es Ya. más ética universalista, excepto los psicópatas. Todo el mundo tiene un lado universalista. ¿Ya? Y Ya. sabemos que en el fondo todos los seres humanos tenemos una igualdad intrínseca y tal vez los seres vivos también, etc. Todos somos individualistas, todos. Todos buscamos nuestros beneficios y lo privilegiamos ante muchas situaciones. Y todos somos comunitaristas. ¿Ya? Pero hay gente que es más que tiene más talento para el comunitarismo. O sea, ¿y cuál es la idea del solidarismo? Es que organizar la sociedad económica, política y antropológicamente en base a estas tres formas, de una forma pluralista, ¿ya? No es la idea de que todo es comunitarista y hay que ser así como Kropotkin y no. Sí. Todos somos las tres cosas,
y hay gente que es más individualista, y de hecho, y cada uno de estos tres modelos, antropológicos y éticos, están asociados a tres modelos también económicos y políticos, ¿cierto? Está el estatismo, asociado al universalismo, está el capitalismo, asociado al individualismo, y está el solidarismo, asociado al comunitarismo. Pero ¿cuál es la idea en el fondo del solidarismo? Uno diría, pucha, pero entonces si el solidarismo es una de estas tres esquinas, entonces el solidarista en el fondo es solamente para la antropología comunitarista. Que es pues lo que primero podríamos pensar, Podríamos exactamente. pensar, ¿cierto? Que es un poco la postura más de los anarquistas, de estos personajes que tú me dijiste. La idea acá es que no, ¿ya? Es una teoría pluralista. ¿Ya? Muy probablemente Luxic, ya por llamar a alguien también de ejemplo simplemente, es un personaje que es probablemente muy, bueno, de hecho claramente es muy eficiente en un contexto capitalista, ¿ya? En base a la lógica del éxito individual, etcétera, y eso lo hace bien. Probablemente Luxic, si tú lo obligas a trabajar y a vivir la vida en una cooperativa, pues es muy posible que le vaya pésimo. Entonces, mejor que Luxic trabaje en eso, pues si eso lo hace bien. Hay gente que tiene un espíritu más colaborativo, hay gente que tiene un espíritu más universalista, ¿ya? Para todas las personas, por ejemplo, que trabajan en el Estado, ¿ya? Tiene mucho sentido una lógica más universalista, porque no puedes solamente estar beneficiando a tu equipo de la superintendencia de valores, ¿cierto? Porque se supone que tú eres parte del... Entonces, lo ideal sería que la gente que tiene una antropología más desarrollada de forma universalista se asocie más a empresas del Estado, a funciones del Estado, que los que son más comunitaristas aprovechen de desarrollar más las cooperativas, etc. ¿Cuál es la idea del solidarismo? Eso sí, ¿ya? Es pluralista, pero no amarillo, en el sentido de que el diagnóstico actual es que la antropología individualista, ¿ya? El homo o economicus, o sea, tanto así que le llaman así, esa idea de que está detrás de toda la economía capitalista en el fondo, de ese ser humano individual que busca su propio beneficio y si hay que cagarse a alguien, bueno, lo haré, ¿ya? Si es que eso me beneficia. ¿Ya? En el fondo, ese es el homo economicus, que es la base de toda la visión de capitalista, etcétera, y el universalismo, que es la base de toda la visión más estatista y todo eso, están hipertrofiadas, ¿ya? O sobre representadas en este espectro triangular. ¿Ya? En estas tres antropologías estamos por así decirlo, estamos desperdiciando una enorme energía y potencialidad de nuestra antropología comunitarista. Y por eso es que el solidarismo dice hay que ser mucho más solidaristas y hay que fomentar el sector solidarista mucho más que en la actualidad. Pero no quiere decir que el mundo debiera ser con exclusivamente puras empresas solidaristas y con exclusivamente puros sistemas políticos solidaristas. ¿Te fijas? Es muy probable que el capitalismo haga mucho mejor, las empresas capitalistas hagan mucho mejor los aviones. Yo no sé si las cooperativas sean buenas haciendo aviones, ni siquiera los estados tal vez sean tan eficientes haciendo aviones. Tal vez dejemos que los grandes capitalistas y estas mega empresas lo hagan porque en ese mundo lo hacen bien y tiene su función. ¿Se entiende? El tema es que falta muchísimo de crecimiento y de desarrollo de este tercer Eso, vértice. perdón, porque es que eso buscaba, y sin el juego de siempre hacer el papel del abogado del diablo, porque no es mi relación, sino más bien es cuestionar dónde está el equilibrio. Eso, o sea, más que dónde está el equilibrio, entonces la idea es buscar un equilibrio entre lo individual, lo comunitarista y lo universalista, en el cual cada uno sea capaz de ser consciente dónde puede prestar mejor apoyo al sistema completo. Claro, eso mirado desde el punto de vista individual, pero mirado desde el punto de vista centralizado, ya por ¿Ya? ejemplo, si el solidarismo se lograra persuadir, ¿ya? A los políticos y a la ciudadanía y les gustara como proyecto centralizado, ¿cierto? Porque cada uno puede tener un proyecto personal, pero la vida colectiva requiere ciertos acuerdos generales. Sí. Eso implicaría, por ejemplo, medidas, un montón de medidas, o sea, esto es un cambio bien grande, o sea, Sí. no tanto, o sea, no es como el socialismo, ya que quería eliminar la propiedad privada, ni como muchos anarquistas quieren eliminar el mercado, no, Exacto. no de ese calibre, creo yo, porque no creo que de hecho ni el mercado sea malo, ni el dinero sea malo, ni el Estado es malo. Claro, el anarquismo quiere abolir el Estado. Tal vez podríamos achicarlo, yo creo que ni siquiera Claro. el punto es achicarlo, yo digo que lo que hay que hacer es despolitizarlo, ¿ya? Hay que Ah, ciudadanizar el Estado. ¿Ya? Bueno, ahí,
Pero todas esas cosas se requieren medidas, ¿ya? Y hay leyes concretas. O sea, por ejemplo, en concreto, las leyes en Chile, y en la gran parte del mundo, pero en Chile es muy notorio, desfavorecen por lejos la formación y éxito de empresas de pequeña escala y las empresas asociativas. O sea, las reglas actuales están muy en contra de las cooperativas, muy en contra de las pymes, muy a favor de las transnacionales. Ni siquiera el piso está igual, o sea, uno dice ya, pero compitamos de igual a igual y el que más eficiente gana, uno podría ponerlo así, ¿ya? Pero ni siquiera así. O sea, entonces, ¿por qué? Creo yo, para resumirte también, es porque políticamente el capitalismo tiene representantes, ¿ya? La Sí, derecha dominante es macrocapitalista, tiende a absolutamente. favorecer a las macroempresas capitalistas, no al microcapitalismo, ¿ya? Sí, Y la izquierda contemporánea, la izquierda dominante, es principalmente estatista. Entonces tiende a favorecer la subida de impuestos, las exigencias a las empresas, etcétera, ¿ya? Que afecta tanto a las... Y además, es otra cosa, le ha dado muy duro a las cooperativas. O sea, hacer una cooperativa en Chile te demoras, no sé, algo así como 60 veces más que en hacer una empresa capitalista. Y además, tú puedes, si quieres hacer una empresa capitalista, te demoras un día y puedes hacer varios tipos, SPA, sociedad anónima, sociedad de sí. responsabilidad limitada, etcétera. De hecho, Hacer hasta una cooperativa. la página web se llama Empresa en un día. Claro, empieza en un día. Entonces, hasta una cooperativa en un mes, con suerte. Tendría que tener mucha suerte, mínimo 3 meses, y todos los años hay que hacer un informe, en fin. Entonces, también tiene que ver no solamente con la actitud individual, de llegar a un equilibrio y saber dónde posicionarse, que eso está bien, pero sino que Ujú. también a nivel centralizado debiéramos hacer que las reglas empujen la sociedad, a nivel económico, Mm, político y antropológico, a desarrollar más este sector, esta forma, esta antropología, que bueno, no solamente está muy subdesarrollada, porque, por varias razones, pero una principal es que yo creo que porque políticamente no está representada, ¿ya? O sea, los representantes políticos del sector solidario son los anarquistas, esos personajes Kropotkin, que bueno, podríamos discutir de ellos, pero a mí me parece que sí, gente que es muy brillante, pero que no tiene un proyecto serio. Para mí un proyecto serio es un proyecto que de verdad tú puedas aplicar. Tú no me puedes decir hoy en día que se puede abolir el Estado. O sea, tendríamos que hablar con un anarquista ahí que lo quiera defender, pero yo no creo que eso se pueda. O sea, no existe, nunca ha existido un Estado sin policía, ¿ya? Incluso podrías eliminar el ejército. Hay países que han eliminado, sí. pero no puedes no tener policía, y es muy raro alguna persona que de verdad quiera que no hayan policía. O sea, si te pasa algo, le pasa a alguien querido tuyo, tú vas a querer que la policía lo detenga, porque no te vas a poner tú a hacer justicia, en fin. Entonces, claro, lo que pasa, para mi gusto, es que falta una concepción y ojalá un empuje político, ¿ya? Hacia este sector. Para que ese equilibrio que dices tú, yo no podría decirte así, este es el punto preciso. Sí. Igual, más o menos, ¿eh? Igual tenemos una técnica, no sé si has visto, tengo un video ahí que explico la técnica de cómo mapear el grado de solidarismo, estatismo y capitalismo de cada país. Entonces uno Mm, puede ver en el espectro que efectivamente los países están muy cargados hacia el capitalismo y hacia el estatismo, y uno sí podría buscar tal vez que el equilibrio no va a estar en la punta solidarista, pero claramente uno podría decir, oye, tenemos que estar más acá, ¿ya? Y concretamente, medidas muy concretas tienen que ver, por ejemplo, con el índice Gini o con los índices de desigualdad, ¿ya? mm. Entonces, una forma de hacer que un país sea más solidarista tiene que ver con bajar el índice de desigualdad antes de impuestos y transferencias, ¿ya? O sea, es la desigualdad antes de que el Estado intervenga, ¿ya? Contrario a la manera que normalmente lo ve la izquierda estatista o el estado de bienestar, que lo que busca Exacto. es el Gini después de impuesto de transferencia. Pero en fin, eso ya es una cosa un poco técnica, pero la cosa es que en Latinoamérica el impuesto antes y después son iguales, ¿no? O sea, el Estado no logra bajar el Gini, no logra bajar de la desigualdad. Entonces, con mayor razón, digo yo, Latinoamérica debiera volverse solidarista, incluso con mayor razón que otros países como Europa. Quiero quedarme en algo porque te voy a llevar ahora a un ámbito del, del solidarismo, pero desde donde yo creo o, o veo por lo menos que la empresa con fines de lucro, las organizaciones que generan productos y servicios, hoy día en este modelo son parte importante del desarrollo, de la generación de empleo, ¿cierto? O de movimiento de la economía,
Y en ese sentido, ¿cómo podemos ser capaces de razonar lo siguiente? En mi experiencia como consultor, generalmente lo que hablamos es el famoso tema del trabajo en equipo. No quiero terminar reduccionista en el tema del trabajo en equipo, sino más bien lo que te quiero plantear es que generalmente las empresas lo que te dicen es que no, todos queremos cooperar, sí, vamos a sacar adelante el trabajo, vamos a avanzar como sistema organizacional, bueno, no un sistema social, pero vamos, como sistema organizacional vamos a avanzar, trabajemos en equipo, queremos cooperar, colaboremos. Pero esto se topa con otra cosa en las empresas, Pablo, que tiene que ver con un efecto silo, fundo o rancho, y que es que en el sistema organizacional hay diferentes procesos o actores y cada uno, aquí me va a patear si quieres, pero cada tribu del sistema, por eso digo, pateame si quieres, pero cada tribu del sistema termina velando por ellos mismos. ¿Cómo podemos lograr esta condición de cooperación, de solidarismo, en uno de los agentes, no sé si es el más importante, pero que tiene relevancia, que es las empresas y donde las personas, y esta palabra de moda o este desarrollo de moda, que pasan mucho tiempo en el ámbito del competir, del que me debo a mí mismo, el autorrendimiento, la capacidad de autoexigirme más, y cómo se relaciona esto con la relación de cooperativismo o de solidarismo que hemos estado hablando. Súper. Ya, bueno, yo no, no sé mucho del mundo así de la empresa práctica, pero yo diría desde el punto de vista de lo que hemos visto, mi visión sería la siguiente. Yo creo que si tenemos tres antropologías, hay que aprovechar las tres antropologías, ¿ya? Porque en el fondo las antropologías, entendidas como te las planteé, son nuestra fuente de motivación, ¿ya? Son nuestras tres fuentes de motivación en el fondo. Entonces, ¿qué haría yo? Trataría de generar incentivos en esas tres direcciones, ¿ya? Y incentivos y, ¿cómo decirlo así? Discursividad. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, lo ideal para que alguien trabaje bien, sea como sea, ¿ya? Es ganar más individualmente. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes la unidad, ya, la gran tribu, no sé cómo lo podríamos llamar, el departamento y la empresa completa, ¿Sí? ¿ya? Exacto. Entonces, por ejemplo, el cooperativismo hace mucho eso, ¿ya? Si la empresa completa, si tú le dices a este, ya, si la empresa completa le va bien, tú te llevas un bono, te llevas un porcentaje de las utilidades, por ejemplo, si eres cooperativista, etc. ¿Ya? Y el incentivo ahí eres tú, ¿sí? Yo quiero ganar más plata. Entonces, Exacto. acoplo el beneficio individual al beneficio de la empresa, ¿ya? A nivel comunitarista, ¿qué deberías hacer? ¿Ya? Por ejemplo, deberías tratar, ¿ya? Porque aparece el efecto silo, ¿cierto? Entonces esa persona va a tratar. ¿Cómo lo planteo yo? O sea, eh, a ver, por ejemplo, en un artículo que propongo sobre el patriotismo del futuro, así le llamé, A ver. digo que el patriotismo, ¿ya? Es un concepto que se puede resignificar valóricamente positivamente, porque el patriotismo es un concepto que está muy mal tratado últimamente, por distintas razones, pero resulta Sí. que si tú, piénsalo así, si es que tú logras identificar, si tú tienes tu antropología comunitarista, ¿ya? Espontáneamente, digámoslo así, en términos neurobiológicos, acostumbrado a asociarlos a 150 personas, o hasta como a 1000, ¿eh? Creo que hasta como 1000 y tanto, uno puede asociar un nombre a una cara, ¿ya? O sea, más de 1000, olvídalo, ¿ya? O sea, el límite de la antropología comunitarista está como ahí, ¿ya? Ya. Entonces, ya, pero a uno le gustaría que si tú logras que esa antropología, que es comunitarista, ese sentido de equipo, ¿ya? Ese sentido de todo, ¿ya? No por un beneficio individual, ya ahora ya olvidamos el beneficio individual, simplemente que es porque yo tengo la camiseta puesta, ¿ya? Porque Que es como la entonces, jerga que... claro, lo que hay que lograr, ¿ya? Es técnicas para que la camiseta el que está ahí en su silo, el efecto silo, lograr identificar la camiseta con el todo, ¿ya? O sea, tratar, no sé, y para eso, ¿qué se pueden hacer? Por ejemplo, se hacen cosas, que son las dinámicas de colaboración, de estos encuentros, no sé, pues ahí ustedes, los más expertos, sabrán, pero
¿Cuál sería? Es lograr que las personas que trabajan en un lugar asocien su comunidad, su tribu, al todo, ¿ya? Y que no lo asocien solamente a su silo. Y a nivel universalista, hay cosas, por ejemplo, el valor del trabajo bien hecho. ¿Ya? Si tú le dices, hay muchas empresas que tienen eso, y también el Opus Dei tiene todo un discurso basado en eso, y económicamente son bastante eficientes, de que hay que hacer las cosas bien, y, de que y eso es un valor universal. Eso no es un tema de que tú vayas a ganar más por tu propio beneficio, tampoco tiene que ver tanto con el éxito de tu tribu y de tu empresa. No, es porque las cosas se hacen bien, porque estamos en un país, queremos ser un país desarrollado, porque, no sé, por valores universales. Yo creo que como me diría, o sea, trataría, improvisando un poco a tu pregunta, Sí, pero sí, yo trataría como de incorporar las tres dimensiones, considerar que efectivamente todas las personas, desde el gerente incluso el directorio, hasta el último eslabón de la empresa, todos tenemos esas tres antropologías. Y y si ahí la está, persona que barre perdón, puede barrer bien, etcétera, en fin, eso más o menos creo yo que podría ser una forma, digamos, de aproximarse. es que ahí entonces donde está cuando, hablando en clave de empresa, pedimos que el mejor de los rendimientos y que la persona se hace cargo, se haga cargo, se haga responsable de su propio desempeño y de sus propias responsabilidades. Ahí está lo individual, ¿cierto? Después que la persona se haga cargo de participar en otros, en, en colaboración para lograr objetivos de un proceso o de un grupo o de una gerencia, pero también entender que los otros no son enemigos, sino que son parte del propio desarrollo. Y en ese sentido, después, lo universalista serían los valores que tiene esa organización para desarrollar las cosas como ellos han decidido que hacerla en virtud de lo que les importa, incluso en el ámbito o de lo ambiental o de lo social o el desarrollo de los propios productos o servicios. No lo habíamos visto, pero hice una Sí, relación así. sí, Pero me pueden parece haber objeciones. algo así, pero con una salvedad. Yo trataría, la forma en que lo redactas cambia mucho. Por ejemplo, de tus propias responsabilidades, si tú dices, mira, tú tienes que hacerte cargo de tu propia responsabilidad, la ¿Ya? palabra responsabilidad en el fondo ya está apelando a un valor universal o a un Ah, rol dentro de la empresa. En cambio, yo digo, mira, cuando tú apeles, imagínate que como que dale, fuéramos un dale. Mr. Big, tenemos tres nosotros. Tienes que pensar en el individuo como alguien que quiere su bien, no alguien que quiere ser responsable, alguien que quiere más platita, alguien que quiere trabajar Ya, menos, ahí está. ¿ya? Eso. Agárrate de esa lógica, porque efectivamente todos la tenemos y todos somos homo o económicos. Somos un tercio de homo o económicos, más o menos, en promedio. Entonces, ese lado. Y cuando te agarres del lado comunitarista, yo apelaría, más que a la responsabilidad, que también es un concepto más universalista, apelaría a Ujú. la camiseta, al sentido de Ok. pertenencia, al factor C, que llama mi padre, que es el factor comunitario, que es un factor económico, ¿ya? Que incluso según mi padre se puede cuantificar. O sea, una empresa con un mayor factor C, es decir, con una concepción subjetiva más comunitaria, puede tener un 30% más de productividad solo por ese hecho, ¿ya? Y eso ya no tiene que ver con no es con tu homo o económicos, tiene que ver con que le encuentres sentido a lo que estás haciendo, Ujú. que quieras a tus compañeros, etcétera. Todo ese mundo de tribu. Ahí tú tienes que apelar al Homo sapiens prehistórico, ¿ya? Y cuando quieras apelar al universalista, yo creo que tienes que apelar ahí al teórico, al abstracto, al que tiene valores universales, humanos. Así lo plantearía. O Cuando, sea, como cuando, imaginarte a cuando, tres personitas. cuando esté hablando esto, Pablo, y estés, vamos, somos todos, eh, no sé, somos la tribu, si esto lo dijo Pablo, te haré cargo. El chamán, el chamán. Esto lo dijo el Pablo chamán, lo voy a decir. Claro, ¿no? No, está bien, pero sí, bien. Sí, porque tampoco es la idea de forzar esto, pero una de las reflexiones que me queda o de las vueltas de esto es que no es pecado y no hay que ser culposo por ser homos económico, Claro. sino que más bien es entender que es una parte de nuestra propia condición humana o antropológica. Y es una Lo, parte que puede ser, que tiene sus dos lados y que tú puedes explotar más un lado que el otro. exacto, Claro, o sea, tú puedes claro. ser un súper comunitarista y ser uno de los mejores mafiosos de una época. Y aprovechar tu comunitarismo y incluso tu talento comunitarista en una actividad antiética. O viceversa, ¿ya? Así. Exactamente.
Wow, está bien, y ahora quiero engancharlo con otra cosa en que incluso tiene que ver con el nombre del ciclo de las entrevistas. ¿Dónde están los líderes? Porque este ciclo es liderazgo en la sociedad del riesgo. ¿Dónde quedan los líderes? ¿Dónde están los que dirigen? ¿Dónde está la autoridad? Si es que está, Pablo, en este modelo. ¿Qué papel juegan? ¿No juegan ni un papel? ¿Son parte? No sé si puedes hablar acerca de eso, desarrollar ese tema, que es un tema interesante siempre, pero ¿y a quién sigo? ¿A quién me molo? ¿O a quién sigo en este proceso? No sé si puedes hablar acerca de eso. Sí, claro. Bien interesante el hecho de que voy a tratar de usar un concepto paraguas que sea el de jerarquía, ¿ya? Ya, a ver. Para que dentro de ese paraguas hayan distintas modalidades de jerarquía. Puede estar el liderazgo, ya puede estar la dominación, ¿ya? El sometimiento. En todo eso hay jerarquía, ¿cierto? Está el líder, el que no es el seguidor, en fin. Sí. Eh, las sociedades siempre han tenido jerarquías, ¿ya? Pero no siempre esas jerarquías se han basado en la dominación, en la explotación, en dar órdenes siquiera, ¿ya? Y justamente aquí me apoyo un poquito en lo que hablamos de la antropología. El tipo de jerarquía en 99% de nuestra historia evolutiva humana, o de nuestra historia humana como especie, las jerarquías estaban en base al liderazgo. El liderazgo, es decir, los líderes no habían clases sociales, no hay gente que tenga más dinero ni tenga más poder sobre los demás de dominio, ¿ya? Aparentemente, no tiene mucho sentido porque nadie puede acumular, ya todo eso parte con el neolítico, ya con el neolítico, cuando los humanos se establecieron sedentariamente, con ganadería, con agricultura, claro, ahí empezaron a poder acumular, ¿ya? Y a quedarse en un lugar y empezaron a inventar formas de, ¿cómo se dice?, de mantención de los recursos en el tiempo, etc. Ya. Y resulta que cuando aparece, digamos, el neolítico, y particularmente ya cuando aparecen los estados, que es como el tercer paso, ¿cierto? Está como el paleolítico, está el neolítico, que es como la vida de campo. Paleolítico es la vida silvestre, el neolítico es la vida de campo, y aparece la edad de los metales con la vida de ciudad, ya los imperios, los estados. Y ahí es donde cambia ya totalmente la lógica y el concepto de rey, de presidente, de emperador, todo eso está basado en la dominación, ¿ya? O sea, el sistema pasó del liderazgo a la dominación, ¿ya? Y efectivamente, la dominación es la forma jerárquica típica de la visión más universalista, ¿ya? Más autoritaria, más totalitarista, ¿ya? Okay. Esa es la manera en que se dio. Pero, y tiene eficiencia, claro, o sea, el Imperio Romano hizo miles de cosas, ¿cierto? El Coliseo, cuántas cosas no han logrado con este sistema, cosas maravillosas, ¿ya? Pero es una lógica de dominación y de explotación que yo creo que en la actualidad ya hemos llegado a un nivel de explotación extremo, más que nunca, tal vez, aunque igual la esclavitud es una cuestión, tal vez no más que nunca, pero bueno, pero sí muy grave, que es la que describió Woo Chung Han, este filósofo coreano, en su libro La sociedad del cansancio. O sea que ya Exacto. estamos en una época en que ya no se trata esencialmente de la opresión o explotación de una clase sobre otra, o de los reyes sobre otros, o de los hombres sobre las mujeres. Él dice, mira, la principal clase de explotación actual es la autoexplotación. Sí. Entonces estamos en un momento en que ya hasta nosotros mismos nos tratamos como dándonos órdenes. Ni siquiera nosotros lideramos nuestra vida. Nosotros nos andamos obligando a cumplir con nuestras deudas, a cumplir con nuestras con necesidades de consumo, le vamos a decir, es decir, con nuestro altísimo nivel de consumo. En fin, entonces yo creo que justamente para la recuperación de esa antropología, tal vez el mandato, por así decirlo, no está 100% mal, por eso te digo, yo creo que también aquí me pongo pluralista, más no amarillo, digo yo, aunque un poco amarillo, pero bueno, eh, en que la forma de liderazgo en base o sea, la forma de jerarquía en base al liderazgo, sospecho yo que ¿Ya? debiera enfatizarse mucho en las empresas, yendo aquí a las empresas, ¿cierto? Pero yo creo que para todo, ¿eh? También vale para la organización social de los barrios, ¿ya? Por ejemplo, para tomar decisiones acerca de las patentes que se van a aprobar en un barrio, yo creo que la gente debería tomar esa decisión, ya no un partido político, no el alcalde,
en fin. Pero en el ámbito empresarial, yo trataría de que o sea, creo yo, más que trataría, que la recuperación de la jerarquía en base al liderazgo, ¿ya?, se fomente en las empresas de pequeña escala, particularmente en las empresas asociativas, ¿ya? Ok. Por ejemplo, o sea, cuando tú estás en una cooperativa en que todos son dueños y que normalmente las cooperativas se encargan de que nadie tenga muchísima más propiedad que los demás, ¿ya? O sea, como la empresa Colún, por ejemplo. Sí, Colún, que es una cooperativa bien grande cooperativa. y le hace Sí, el peso a transnacionales en Chile, sí. es una cooperativa en que ningún productor de leche puede tener, no sé, más de 1000 vacas, una cosa así, tienen un máximo. Entonces Ok. hay muchísimo producto. ¿Y qué significa eso? Que si tú quieres mandar, por así decirlo, o sea, más bien, si tú quieres tener un rol directivo, tienes que liderar. En el fondo, la única forma es que tienes que validarte ante los demás. En cambio, cuando hay un propietario de la empresa, esa persona va a ser líder o va a ser jefe, va a ser director, lidere o no lidere. El liderazgo implica un reconocimiento de los miembros, ¿ya? O sea, es la diferencia entre la imagen que está en el libro de la selva, por ejemplo, o de Tarzán. ¿Ya? Tarzán es el humano que logró ser validado por la naturaleza en Sí, torno como líder. Se ganó exacto. su espacio de líder, ¿ya? En cambio, la imagen de, no sé, pues judeo-cristiano, por ejemplo, o la imagen típica marxista, incluso, es que el ser humano aquí, fue puesto aquí para mandar. Y todos los Sí, animales están a la disposición de ustedes, dice que es, por lo menos la interpretación típica de la Biblia, ¿eh? Aunque hay teólogos que dicen que en realidad esa es una mala interpretación, en fin, que en realidad Dios nos dio, según esta visión, a los animales a nuestro cuidado, ¿ya? Pero bueno, ya. pero normalmente esa parte no se entendió. O sea, normalmente el No, cristianismo y el marxismo y todo eso, desgraciadamente no. y el capitalismo lo que dice es que aquí los humanos llegamos a mandar y si vamos a destruir un ecosistema, esa cosa nuestra, y punto. ¿Ya? No tenemos por qué validarnos en la naturaleza, no tenemos por qué generar un beneficio en la naturaleza para extraer cosas de ella, porque eso es lo que uno esperaría, ¿cierto? O sea, imagínate siendo el jefe de una tribu o el líder de una cooperativa y en realidad tu acción no contempla un beneficio para los otros. O sea, muy raro eso. ¿Ya? En cambio, si tú ves, por ejemplo, a Niño de la Selva, o sea, eso, el libro de la selva, el Sí, Mowgli, Tarzán, no es así la cuestión, pues tú tenés que validarte, y para validarte tú tienes que hacerle un bien a aquello sobre lo cual tú tienes una jerarquía. Y nosotros en la naturaleza, si lo pensáis, ¿qué beneficio ha generado el ser humano a la naturaleza? O sea, el ser humano ha hecho maravillas, ¿eh? A mí me encanta el ser humano, yo no soy un igualitarista de todos los seres vivos, para mí una bacteria no es igual a un ser humano, en fin. Y los seres humanos hemos hecho cosas hermosas, o sea, la poesía, la tecnología, el conocimiento, en fin, el amor, la relación, la amistad, o sea, en nuestra complejidad es una maravilla. Pero si tú te pones desde un punto de vista más eco-humanista, así le llamo yo, ecomunista, ya. es humanista pero con una perspectiva global, el ser humano en la actualidad no ha hecho, o sea, hasta la actualidad, llevamos cuántos años acá, no hemos hecho nada bueno, creo que nada. Solo hemos extinguido cosas. ¿Cuántas veces hemos, no sé, generado un nuevo... bueno, generamos dos especies nuevas, el perro y el gato. Esos son nuestros dos aportes a la naturaleza. Pero son dos depredadores. O sea, los gatos matan pájaros de forma... El 60% de los pájaros en Estados Unidos, salió hace poco, lo matan los gatos. ¿Ya? Y lo otro lo matan los perros y si no, las cabras que destruyen los árboles. Entonces, claro, ¿te fijáis? O sea, eso, en fin, eso quiero decir, digamos, o sea, el concepto de liderazgo, yo creo que es algo que debería volver, y yo sé que lo han dicho mucho, porque el liderazgo obviamente es un tipo de jerarquía mucho más elegante, en fin, tiene Sí, hartas ventajas. sí, Eh, pero suena sospecho bonito. yo, pero yo sospecho que el liderazgo, ya igual existen los líderes políticos, ¿ya? Pero para mí eso no sé si se podría llamar liderazgo, ¿eh? Tal vez habría que ponerle un apellido o otra palabra. Yo creo que el liderazgo real es el liderazgo que a ti te hace que aquellos que lideras realmente se sientan contigo el líder. Yo sospecho que eso tiene que ser un tamaño de organizaciones más o menos pequeñas. Probablemente número de Dunbar, o por ahí, ¿ya? O sea, no más de 1000 y no menos de, no sé,
No menos, no, por ejemplo, la familia es una mezcla, ¿eh? Porque el padre de familia o el jefe de familia, la madre de familia, es como un líder, pero es un poquito obligado también. O sea, el padre de familia tiene, el jefe de familia tiene la capacidad de ser explotador, tiene la capacidad de abusar. ¿Por Sí, qué? exacto. Porque la familia está muchas veces sometida o depende económicamente, etcétera. O no tiene la capacidad subjetiva para exigir ese liderazgo, en fin. Entonces yo trataría, yo pienso que el liderazgo como modelo de jerarquía directiva, sospecho, hay una hipótesis, debe ser más óptimo en el rango comunitarista, sospecho yo. Mm, Pero, bien. pero tal vez podría serlo en todos, ¿eh? Podría ser que en realidad el padre de familia y el presidente, si es un líder, seguro que, o la presidente, seguro que si se pudiera aplicar el concepto de líder a un presidente, por ejemplo, claro, sería maravilloso. O sea, maravilloso que un presidente no solamente mande, sino que sea líder, o sea, efectivamente sea alguien que inspire respeto, que es lo que en la actualidad no pasa. O sea, estamos en una época en que los presidentes del mundo son despreciados por las personas que dirigen e incluso por los que votaron por ellos. ¿Ya? O sea, la mayor parte de las personas hace décadas vota por el menor, punto uno, o sea, y al que menos me carga, lo cual no significa que lo valide o lo valore mucho, y en la actualidad, hoy en día, la población, yo creo que mundial, tiene una pésima concepción de sus directivos. O sea, me parece muy lejos de... Y muchas veces en las empresas grandes, yo lo he visto también, ¿eh? Yo he escuchado en empresas grandes de gente que trabaja, que efectivamente el staff de la gente que trabaja ahí odia a su empresa Sí, y no tiene ningún vínculo con su jefe y sí, no le creen nada a sus sesiones de coaching. Nada. O sea, claro, obviamente van porque tienen que ir, en fin. sí. Wow, o sea, eso yo le llamo la búsqueda del liderazgo coherente. Esa condición de que te voy a validar. Hay un concepto que yo tomé una vez de Maturana, que el tema del ceder el poder. Yo le cedo poder a otro para que en mi nombre, o le doy la condición de poder al otro para que pueda hacer o no cosas. Y eso tiene que ver yo le llamo el liderazgo coherente, o la búsqueda del liderazgo coherente, donde yo Mm, te voy a validar a ti, Pablo, si yo veo que tú eres coherente en tu discurso, claro. hay un bien común de por medio, y ahí es donde hay una condición de liderazgo y autoridad, no en el sentido de que tú eres autoritario, sino que te veo con la autoridad de alguien que respeto, valoro, valido, dadas los actos y la coherencia que tienes en el desarrollo del proyecto o del bien común que tenemos como organización. Por ahí yo le doy una vuelta Sí. en ese sentido. Claro, o sea, en el ámbito político, una de las cosas que el solidarismo está como impulsando harto es la política de la persuasión, inspirado en la forma política de Gandhi, Mandela, Martin Luther King, que Mm, fueron, que es una forma política distinta, ¿ya? Que no es la forma política de las elecciones, ¿ya? No pretendieron hacer un partido político que ganar elecciones ni nada de eso, tampoco pretendieron ganar el poder por la fuerza. De hecho, Gandhi decía que no tiene sentido intentar tomarse el poder, porque al tomarse el poder lo único que hace es poner a otro dominante, pero que piensa más parecido a ti. Lo que hay que hacer, dice él, esa es la frase textual, dice Gandhi, hay que persuadir a los poderosos. O sea, no dice wow, persuadir, él dice hay que cambiar la mente de los poderosos. Pero yo creo que no es tan preciso eso, yo creo que hay que persuadir, esa es la palabra, porque la mente, en fin, se puede persuadir sin cambiar la mente. Entonces, claro, eso te quería decir, que justamente la persuasión, uno de los requisitos de Gandhi es partir por uno mismo. O sea, efectivamente, la técnica, por ejemplo, también de este presidente de Uruguay, ¿cómo se llama? El ¿el famoso Mujica? Mujica, Ujú. justamente él, por el hecho de en primera persona tomar la decisión de vivir económicamente y antropológicamente como cualquier otra persona de clase media, eso lo validó enormemente a él. ¿Ya? Más allá de lo que piense, ¿ya? El haber tomado en primera persona una actitud ejemplar, ¿ya? Coherente, tal vez en tu concepto, es algo que le dio mucho éxito político, ¿ya? O sea, justamente le dio un fuerte peso de líder. Mm, Entonces, sí, po, estoy totalmente de acuerdo contigo, que tiene que ser
que la forma de, creo yo, y cada vez más, o sea, no sé, hoy en día Instagram, por ejemplo, es la red más importante, la red social más importante, más que Sí, Facebook, ¿ya? sí. Particularmente porque es la que de todas las generaciones nuevas. Y Instagram, los que tienen muchos seguidores, ¿ya? Los influencers, Ujú. los seguidores, ¿ya? Los que quieren ver, aprender, escuchar, seguir, esencialmente lo que hacen es mostrar su persona, ¿ya? No su intimidad necesariamente, pero quién eres, Sí, quién eres exacto. tú, quién eres tú. Sí, Cada vez más es importante quién eres tú, ¿ya? En tu vida personal, quién eres como persona. Y eso te hace ser líder, ¿ya? O sea, los líderes de opinión, los influencers, fíjate, son líderes, ¿ya? Y tienen millones, ¿ya? Y la herramienta, creo yo, clave de ellos, claro, ellos no son del mundo político, pero yo creo que ahí hay una pista importante. Hay una sí, pista para la política, hay una pista para la empresa, es que el súper hecho que potente. tú, no solamente que seas coherente, sino que te muestres, ¿ya? No necesariamente tu intimidad, pero sí tu persona, quién eres tú, ¿ya? Por eso, igual es interesante que tú en la entrevista de hoy día me hiciste presentarme. Es importante eso, po. ¿Cómo te presentas? ¿Quién eres tú? ¿Ya? Normalmente uno necesita tener una vinculación familiar con las personas. Obviamente, en una empresa y en un país tú necesitas ir más, ¿ya? Por eso es que es tan importante que, yo creo, por ejemplo, que los presidentes haya mucha más información sobre los presidentes y sobre los alcaldes, sobre los candidatos. Si no sé si te fijas, pero uno va a votar de alcalde y no tiene idea quién es. Yo no sé ni Sí, siquiera si tiene grados académicos, cuál es su exacto. Sí. dónde está su currículum. O sea, ¿Ya? O sea, veo yo la sí cara. Lo único que veo es la veo cara. la cara y una frase, ¿ya? Y con quién Sí, está y un signo de un partido, que hoy en día tampoco significa mucho. O sea, si yo postulo un proyecto Fondesit para ganar un fondo de cualquier cosa, yo necesito tener mi currículum clarito, cortito y fácil de entender. Entonces, eso es lógico, y no solamente tu currículum, uno debería conocer a la persona. Entonces, claro, yo creo que eso sería clave, ¿no? O sea, para el liderazgo en cualquier actividad se necesita una vinculación personal. Si no, no le llamemos liderazgo. Por eso no estoy tan seguro si se podría sí. aplicar la palabra liderazgo a un presidente, ¿ya? Pero tal vez sí, si es que se dieran estas condiciones. Mm. Pablo, llevamos casi una hora. Wow, se pasó volando. Sí, se pasó volando, tenemos que terminar, pero eh, una reflexión final y para llevarlo a la condición que estamos hoy día de la pandemia y esto. ¿Cuánta confianza tenemos que tener hoy día en, en las, y se lo preguntaba a varios de los entrevistados, ¿cuánta confianza hoy día, incluso por ahí hay hoy día hicieron o Cristóbal Belolio, un cientista político, habló acerca de eso, ¿cuánta confianza tenemos que tener hoy día en la ciencia, en la capacidad de colaborar, de cooperar entre nosotros para poder salir de estas condiciones de crisis? El solidarismo, ¿cómo se hace cargo si es que eh, eh, está la condición de reflexionar de cómo se hace cargo de estas condiciones cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, como un cierre? La verdad que me quedan como dos o tres preguntas, pero no. Para que nos Sí, vean, pues, siempre digo yo lo mismo. sí, pues, y es contingente y es súper importante lo que está pasando. Pucha, el solidarismo yo lo veo como de como de tres puntos de vista. Lamentablemente me tengo que... Pero No, dale, cortito. no. Uno es Sí, la reacción inmediata, o sea, para sobrevivir, para enfrentar lo que está pasando ahora, ya. Otra cosa es para cuando vuelva a pasar, que es una pregunta clave, o sea, ya nos dimos cuenta que estas cosas pasan y pueden volver a pasar, ¿no? Me voy a ir a lo segundo primero, ¿ya? dale. Para cuando vuelva a pasar, el solidarismo tiene una propuesta que es muy radical, ¿ya? Pero muy fácil de aplicar a mi gusto, ¿ya? O sea, no significa hacer nada estrambótico, pero sí es radical, en el sentido que una forma de hacer la sociedad robusta a futuras pandemias, A una ver, forma es la estatista. Bueno, siempre hay tres formas. Bueno, la forma estatista, que es la que ha llevado China, y hay mucha gente que lo está discutiendo, los intelectuales, que es el control totalitario con, ¿cómo se llama esto? Con una información detallada de cada persona y en el fondo exacto. el Estado tiene control de toda la individualidad de tus datos, dónde estuviste, con quién estuviste cerca, dónde fuiste a comprar y todo eso. Esa es una forma, ¿cierto? Entonces, y hay gente y países que están decidiendo o están discutiendo si es que se va a permitir que el Estado, en caso de pandemia, decrete que muchas libertades individuales de información y todo eso eh,
violen, digamos, por ese periodo y ya, es una forma, ¿cierto? Es decir, sigamos iguales, sigamos con la sociedad igual que siempre, pero cuando haya pandemia pongamos ahí una aplicación de descentralización. El Ok, solidarismo, o por lo menos esta propuesta que estamos desarrollando, tiene la idea de reorganizar la sociedad, por muchas razones, pero de pasada es súper bueno para la pandemia. ¿En qué consiste? Que es en la nucleación urbana. ¿Ya? El hecho de que la sociedad, la nucleación es un concepto que viene de las ciencias naturales, que es cuando se va ujú, cambiando de fase. ¿Ya? Esto es importante, divertido, que hay un juego un poquito ahí que la solidaridad viene de solidus, ¿ya? De convertirse como en una solidez, en un mm, apoyo mutuo. ¿Ya? Entonces yo lo veo como un cambio de fase, como que solidaridad, como se están solidarizando núcleos, ¿ya? Y ¿ya? claro, cuando se está, no sé, por ejemplo, un gas, el vapor se está convirtiendo en gotitas en ciertos lugares, se generan nucleaciones, es decir, hay un cambio de fase con pequeñas aglomeraciones en distintos lados. Bueno, ¿qué sería eso a nivel urbano? Un conjunto de medidas, en fin, prácticas no tan difíciles que consistan en generar como efecto que la sociedad, que las personas vivan, trabajen y se relacionen en entornos de baja distancia, ¿ya? O sea, minimizar Mm, el tiempo de transporte. ¿Ya? Para darte un ejemplo práctico, a ver si sirve de síntesis. Por ejemplo, una ley, ¿ya? Una ley que estamos proponiendo, con varias cosas para tener cuidado de su implementación, en fin, es, por ejemplo, que la jornada laboral incluya, ya el tiempo, el largo de la jornada laboral, incluya el tiempo de viaje. ¿Ya? Entonces, si son 48 horas el tiempo laboral, pero la persona viaja una hora de ida y una hora de vuelta, bueno, son 2 horas menos. Por lo tanto, 2 horas menos para el empleador. ¿Y qué genera eso, por ejemplo? Genera un incentivo del empleador a contratar gente que viva cerca. ¿No? exacto, Porque en la sí. actualidad el empleador le da lo mismo, si viaja 3 horas o 0 horas, me da exactamente lo mismo. Pero si le cargas eso, de alguna manera, al empleador, el empleador va a preferir gente cerca. ¿Y qué generaría eso a largo plazo? Con varios cuidados y todo. Generaría que las personas vivirían cerca de su trabajo. En general, disminuiría el tiempo de viaje. Está ahí, en la psicología de la felicidad se ha mostrado que la distancia del trabajo a la casa es el mejor predictor de felicidad. Imagínate, la distancia del trabajo. Uno de los segundos mejores es el uso de bicicleta, si usa bicicleta, en fin. Imagínate que la sociedad empezara a generar esto, ¿ya? También tiene que ver con la organización de centros de los conjuntos habitacionales, en fin, ¿ya? Con tus vecinos, en fin, pero si es que se hiciera esto, imagínate, o sea, menos viajes, menos tacos, menos contaminación, más felicidad de las personas, más bicicleta, menos obesidad, mejor salud mental, ¿ya? Porque también la salud mental está asociada a las cantidades de horas que estás dedicado a trabajar más el tiempo de viaje, etc. Entonces, y de pasadita, ¿qué pasaría con el coronavirus o con futuros pandemias? Bueno, lo que está pasando ahora, si lo que pasó ahora es que la gente, naturalmente hubo un proceso de nucleación. ¿Ya? La gente ahora consume esencialmente en su Sí, exactamente, comercio local, sí. típicamente las empresas más chicas, porque no buscan las empresas más grandes. En fin, o sea, para mí la pandemia lo que hizo fue un golpe solidarizador y nucleador urbanísticamente. Wow, eso está súper potente. Eso por un lado. Y por el otro lado, por el lado individual, digo yo, de la solidaridad, lo que estamos haciendo nosotros, en mi caso personal, también me ha pasado que justo antes de la pandemia me eligieron presidente del conjunto habitacional donde vivo yo, que son 88 departamentos, y nos empezamos a organizar, porque efectivamente hay gente que está quedando sin trabajo, nos dimos cuenta que habían varias personas de tercera edad que estaban solas, que no tenían teléfono, en fin. Y se ha generado y es muy divertido porque son 88 departamentos y yo sospecho que es muy cercano al número de Dunbar. Yo sospecho que deben haber como 150 personas más o menos en el condominio. Y hay un espacio común y están... Mm, y eso es importante, así solo para mencionar, una cosa que estoy estudiando ahora, pero estoy muy fascinado, es la Elinor Ostrom, que es una economista, premio Nobel, que escribió un libro muy importante que se llama El gobierno de los comunes, que es justamente cómo ella estudia cuáles son las condiciones que hacen que los bienes compartidos sean bien gobernados, ¿no? Versus la crítica típica de la economía clásica y del Homo ujú. economicus, que dice que en el fondo los bienes conservados son un desastre, ¿no? La tragedia de los comunes, dicen, ¿no? O sea, como que las cosas, ¿por qué? Porque todos se quieren ganar de la suya y salen perdiendo, en fin. Y ella muestra que eso, y bueno, y una de las cosas que estoy tratando de hacer es cómo aplicar la teoría de Ostrom
al conjunto habitacional en donde estoy. Y es bien interesante porque efectivamente se cumplen, ¿ya? Y se cumplen varias condiciones, en fin. Entonces, claro, yo creo que por un lado, a nivel individual, la solidaridad, ¿ya? Es la forma de reacción para todo. O sea, siempre que ha habido crisis económica, siempre, lo que surge es solidaridad. O sea, mi padre es un estudioso de eso. Él empezó estudiando la economía popular, ¿ya? Y Ujú, las ollas comunes y un montón de actividades que se daban entre la gente pobre, que según el cardenal Silva Enrique en esa época, ujú. preguntó al economista, oye, ¿cómo es que la gente, si es que gana menos de lo mínimo para no morir, no muere? El cardenal decía, hay un tercio de la población que según los cálculos gana menos de lo mínimo para estar vivo. Y aún así están vivos. Y mi padre muestra que efectivamente lo que había ahí es que justamente el factor C, ya un factor que normalmente en economía no se considera en los cálculos, ¿Ya? y que las actividades solidarias justamente son las que hacen, digámoslo así, maravillas con el dinero. Entonces, eso, porque se apoya mutuamente. Entonces, o sea, yo pienso como en términos inmediatos, para mí el solidarismo dice, lo que tienes que hacer tú es preocúpate de ahí, ética del cuidado, tus cercanos, tu vecino, tus familiares, tus amigos, las personas que conoces, los señores del kiosco, tu mundo, tus colegas, ¿ya? Las personas que tú conoces, apoyarse entre ellas. Y desde el punto de vista ya más sistémico y preparándonos Ujú. para el futuro, se requiere algo mucho más radical que es reorganizar la sociedad, creo yo. Imagínate, o sea, si la sociedad fuera más nucleada, naturalmente, pandemia que haya, pandemia, toda la gente, imagínate, que ya trabaja en su casa, su vida prácticamente no cambió, No, ¿cierto? no tendría En afectación nada, en nada. claro. Los que viven cerca, muchos, los que han podido trabajar son los que viven en su mismo negocio. Yo he visto ahí en los vecinos cuando había cuarentena. En fin, entonces imagínate que el empleador, por ejemplo, si se aplicara esta ley que te propongo, lo más que le conviene es que si alguna persona la puede contratar para que trabaje desde su casa, ahí es su tiempo de viaje cero. O sea, lo que más le convendría a todos los empleadores es que todo el mundo trabaje desde la casa. ¿Te imagináis? Entonces, ya ese incentivo naturalmente genera el efecto de que tu tiempo de viaje es cero, ¿ya? Y generas un porcentaje de la población con tiempo de viaje cero y un segundo porcentaje de la población con tiempos de viaje bicicleteables o caminables, ¿ya? Claro. Y que frente a eventuales pandemias no usas transporte público, no vas a aglomerarte a grandes lugares, etc. Así que yo creo que el solidarismo es el futuro, inevitable. Yo creo que tiene muchas ventajas y que, Sí, bueno, obviamente debe tener hartos defectos, pero hay que ir viendo ahí cuáles son las críticas que plantean. muchas gracias, de verdad. Te pasaste, Pablo. Estamos en la hora, muy, Pasados. como siempre digo, y pasado. Así que voy a hacer una despedida sucinta, lo que no quiere decir que no sea una despedida desde el aprecio y desde la posibilidad que nos diste a todos de conversar acerca del solidarismo. Quedaron un par de consultas no sé, para ir más adelante en una de esas volvemos Otro a día, ¿sí? conversar otro día, cómo se relaciona el medio ambiente con esta triada de lo político, lo económico y lo social, Temas. para darle una vuelta más, y otras conversaciones más que me fueron apareciendo. Así que de verdad, Pablo, muchas gracias, te pasaste, y si quieres las últimas palabras de finales de despedida o de lo que tú desees. Nada, cortito nomás, agradecerte por la conversa, por la posibilidad también de que la gente que ve tus programas se meta en estos temas y invitado a todo el mundo a meterse a YouTube. Tenemos ahí charlas sobre esto, estamos escribiendo un libro también para que, con todo el proyecto, en fin. Así que gracias a ti por la invitación y también invitado a todo el mundo a investigar sobre el solidarismo. Muchas gracias, Pablo, te pasaste. Que Ya, estés pues, muy bien. gracias a ti. Chao, Chao, chao. chao.